De San Luis do Quitumbe, provincia de Alagoas, el 12 de agosto de 1941, hijo de Analia Acosta y Vitalino Méndez. Su casa estaba pegada a un templo evangélico, y como niño y adolescente oyó muchas veces la palabra de Dios, aunque no comprendía nada. A los 8 años de edad tuvo una visión en el patio de su casa, mientras jugaba estando solo. Salió corriendo y entró en su casa, donde estaba su tía y su abuela gritando «¡Vi a un santo!». Entonces su tía comenzó a llorar diciendo «Mi hijo va a morir, mi hijo va a morir, mi hijo va a morir». Cumplidos 12 años, se radicó en la capital Maceió y allí conoció a unos tíos evangélicos. Fue creciendo siendo un religioso dentro de las enseñanzas católicas, procurando siempre obedecer su fe. Pero a los 17 años de edad tuvo una revelación. Se encontró de repente en tierra palestina, caminando por un desierto muy arenoso, y estando en medio del mismo, vio un árbol grande y seco. Mientras caminaba rumbo a aquel árbol, vino a su encuentro un anciano, que llegando muy cerca de él, extendió su brazo, le apuntó con el dedo hacia él y les dijo: «Escucha lo que Israel va a hablar». Entonces José le contestó: «Espérame un poco, que iré a buscar un papel y una lapicera para poder escribir todo sin olvidarme de nada». Pero cuando dio la espalda a la visión, se despertó y se puso muy triste, pues no pudo oír aquel mensaje. Pasando casi 2 años, cuando estaba ya en el colegio secundario, un lunes, en una clase de historia sobre el pueblo hebreo, el profesor dijo: «Estudien por la Biblia, porque vamos a tener una prueba el día viernes». Al otro día fue a la casa de su tío, el que era evangélico, para pedirle una Biblia prestada, y para su sorpresa lo encontró leyendo la palabra de Dios. Lo saludó y le preguntó si él podría prestarle una Biblia, pues la necesitaba para estudiar la vida del pueblo hebreo. Él le prestó su propia Biblia, y a su vez le explicó la historia de los hebreos aún mejor que el profesor. Cuando llegó entonces el día de la prueba, fue y se sacó un 9. Después se quedó con aquella Biblia varios días y leyó los 5 primeros libros, los 4 evangelios y el último libro de Apocalipsis, el cual le llamó tanto la atención que en una semana lo leyó 5 veces. Después fue a la casa de su tío y le preguntó si aquellas cosas que decía este libro del Apocalipsis irían realmente a suceder. Su tío le contestó que sí, y que a su vez debería prepararse para la vida eterna. 2 años después, en el mes de agosto de 1961, una tarde fue al cine, y allí se encontró con un par de amigos, con los que antes de comenzar la película se pusieron a discutir sobre la religión, y ninguno de ellos pudo argumentar una conclusión lógica. Pero como él ya había leído algo de la Biblia, les pudo explicar mejor sobre este asunto. Y a las 18 horas, mientras su tía abuela le preparaba la cena, se fue al pasillo de su casa. Se acostó en un sofá que había allí, puso su brazo sobre su rostro y se tapó los ojos, y estando con los ojos cerrados, tuvo otra visión. Empezó a ver unas nubes blancas y otras grises que se acercaban hacia él. De pronto sintió que su cuerpo estaba siendo arrebatado hacia las nubes, y entonces escuchó la voz de aquel mismo anciano que le había hablado hacía 2 años atrás, el cual le dijo: «Hoy es el día en que tú debes ser creyente». Después que escuchó esa voz, se encontró de nuevo en el sofá de su casa. Entonces se levantó y habló a su tía que iba a ir a la iglesia evangélica Asamblea de Dios para ser creyente. Fue también a la casa de su novia Vania Moura da Silva para ir juntos a la iglesia, y ese mismo día aceptaron a Jesús como su Salvador. Poco tiempo después llegó un misionero sueco y habló en la iglesia acerca de la obra misionera. Hizo también una invitación para todas las personas que estaban dispuestas al propósito misionero. Entonces el hermano José Costa Méndez y su novia, la hermana Vania Moura da Silva, hicieron en aquel día un voto para servir a Cristo. Luego, en abril de 1962, la Iglesia Asamblea de Dios
recibía la visita de los misioneros suecos que habían abierto el trabajo misionero en la provincia de Alagoas, Brasil, el pastor Otto Nelson y su esposa Andina Nelson, acompañado de 4 misioneros más. Mientras el pastor Otto Nelson ministraba la palabra de Dios, hizo una invitación para todos aquellos que querrían entregar sus vidas a la obra misionera. Fueron más de 100 jóvenes los que pasaron y se ofrecieron para este ministerio. Y entre estos se pudo destacar a José Costa Méndez, a su novia Vania Moura da Silva y a José Antonio dos Santos, el cual es el actual pastor presidente del estado de Alagoas, Brasil. En el día 4 de mayo de 1962, el Señor lo bautiza con el Espíritu Santo. El día 26 de agosto de 1962 fue bautizado en las aguas. El día 6 de septiembre se casó con su novia Vania Moura da Silva. Después, ya siendo miembro de la iglesia, entre el mes de mayo y agosto, en un círculo de oración en la congregación de Comendador Leao, Dios lo visitó con poder y tuvo otra visión maravillosa. Empezó a ver unas nubes blancas bajando del cielo. En ese entonces fue arrebatado y mirando al cielo vio bajar un globo blanco resplandeciente que venía desde el infinito hacia su dirección. Y cuando éste se aproximó muy cerca de él, explotó y se abrió una faja blanca con letras celestes con el nombre de Argentina. Y el Señor le mostró la ciudad de Belleville, pudiendo ver más o menos la calle Córdoba, y enseguida oyó la voz de aquel mismo anciano que le dijo: «Prepárate». Cuando terminó de hablar con él, volvió en sí y se encontró como antes, de rodillas, orando y llorando. Después, él habló con su pastor, profesor de escuela bíblica, Enrico Bergstein. También habló con el misionero Gustavo Arne Johnson y ellos le dijeron: «Quédate en el altar». En el año 1963, Dios los bendijo con una hermosa bebé, a la cual le pusieron el nombre de Tatiana Mainara Moura Méndez. En 1964, Dios los bendijo con otro hijo, al cual le pusieron por nombre Tiberio Mainar Moura Méndez. El año siguiente, 1965, el Señor los vuelve a bendecir, dándole su tercer hijo, al que le pusieron por nombre Carlos Andrés Moura Méndez. Luego, el día 7 de octubre de 1965, fue enviado como pastor a la ciudad de Quebrangulo. En marzo de 1966, fue trasladado a la ciudad de Pan de Azúcar, donde trabajó 2 años y volvió a Quebrangulo. Pero en enero de 1968 lo enviaron a la ciudad de Delmiro Gobeyas. En este mismo año, Dios los bendijo con una nueva bebé, a la cual le pusieron por nombre Casia Alessandra Moura Méndez. En marzo de 1971, el pastor presidente lo llevó, juntamente con toda su familia, a la capital, con la intención de enviarle a trabajar a Bolivia para sustituir al misionero Claudio Honor. Pero en el mes de abril asumió la tesorería de la iglesia sede en la ciudad de Maceió, capital, lo que impidió la realización de dicha misión. En este mismo año, Dios los bendijo con su último hijo, al que le dieron el nombre de José Costa Méndez Jr. En octubre de ese año, asumió como pastor en la iglesia de la ciudad de Arapiraca. En marzo de 1973, asume como pastor en la ciudad de Coururipe hasta agosto de 1977. Y en diciembre de 1977, llega con toda su familia a la Argentina, a la ciudad de Leones, provincia de Córdoba. En marzo de 1978 llega a la ciudad de Belleville y el día 4 de abril de 1978 abrieron la obra en la calle Ameguino número 78. El día 8 de abril de 1978 abrieron la obra en la ciudad de San Marcos Sur
el día 8 de marzo de 1986 se inauguró el actual templo sede en el pasaje Garbani 559. Y entre 1978 y 1990 se abrieron los trabajos en las localidades de Monte Maíz, Justiniano Posse, Ballesteros y Morrison. También se evangelizó la localidad de Noettinger, pero entregaron esta obra a los cuidados del pastor Emanuel Teles de la ciudad de Leones. El ministerio de este hombre de Dios tuvo como importantes colaboradores a otros grandes siervos de Dios, entre los cuales se encuentra el pastor Gesiel Buarques de Gusmão, siervo de Dios que cooperó desde el principio de esta obra junto con su esposa, Esenilda, tanto en la iglesia sede como en la iglesia de Monte Maíz. Después se fue como misionero a Ecuador. En el año 1981 llegó para dar su aporte el pastor Heronildes Barbosa de Albuquerque, el cual asumió el trabajo en la ciudad de Monte Maíz y abrió el trabajo en la localidad de Isla Verde, durando su gestión hasta el año 1984. El día 5 de agosto de 1983 se reunió el cuerpo directivo de la iglesia para recibir el informe de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en donde se le asignaba oficialmente el fichero de culto número 1473, siendo declarado el nombre de la asociación como Iglesia Pentecostal de la República Argentina. En el año 1985 recibía la personería jurídica de número 059 y el 29 de diciembre de 1987 fue renombrada como Asociación de la Misión Evangélica Asamblea de Dios. Dio continuación entonces al trabajo del Señor en la localidad de Monte Maíz el misionero Sebastián Neto Santos. En el año 1985 compró un terreno, empezó la construcción del templo en aquella ciudad, dando con el término del mismo en el año 1987. A su vez, fundó el trabajo en la localidad de La Borde. Su misión concluye en el año 1988, siendo reemplazado por el misionero evangelista con acción pastoral Cícero Octavio Mariño, el cual llegó a la Argentina juntamente con otros dos misioneros, el evangelista con acción pastoral Newton Gómez de Melo, quien asumió como pastor en la localidad de Justiniano Posse, y el evangelista con acción pastoral Carlos Gómez da Silva, el cual asumió como pastor en la ciudad de Ballesteros. El evangelista Cícero Mariño siguió trabajando en la localidad de Monte Maíz hasta el 5 de enero de 1997, y en su gestión fundó los trabajos de Ascanas y Buencelao Escalante. También construyó la actual casa pastoral de Monte Maíz. Luego entonces regresó a Brasil. Entre los meses de enero y abril de ese mismo año asumió en forma interina el evangelista Gustavo de la Pupa. En este mismo año, 1997, asumió en su lugar el presbítero con acción pastoral Antonio de la Pupa. 2 años después fue separado como pastor, quedando en ese trabajo hasta el año del 2005, asumiendo entonces como pastor su hijo, el evangelista Darío de la Pupa, estando como pastor hasta el 8 de marzo del 2007, asumiendo entonces nuestro pastor presidente José Costa Méndez hasta hoy. El evangelista Newton Gómez de Melo trabajó en la ciudad de Justiniano Posse desde 1988 hasta el año 2000. En el año 1990 fue separado como pastor en la Convención de Brasil. Construyó el templo, la casa pastoral y un gran salón de fiesta. También fundó los trabajos en Helvecia, Jesús María, Montevideo, Colón y Pergamino, siendo también vicepresidente de nuestra asociación. Por cuestiones de salud, regresó a Brasil. Asumió en su lugar su yerno, el presbítero Damián Teixeiras de Araujo, el cual pastoreó la iglesia hasta el año 2004. En su gestión, llegó a ser separado como evangelista en la Convención de Brasil y llegó también a ser vicepresidente de nuestra asociación. En el año 2004 asumió el trabajo en forma interina otro misionero, el pastor Sergio Bastián, que luego asumió el trabajo nuestro pastor presidente, José Costa Méndez, hasta el día 29 de mayo del 2005,
cuando le fue entregado el trabajo al actual pastor Miguel Ángel Agüero.